Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Gusto de saludarles nuevamente. Les habla el profesor José Lema y vamos a estar compartiendo lo que será nuestra clase de hoy. Y tiene que ver con esto que estamos ya viendo, que dice relación con la independencia de las colonias de América. Lo primero que hay que tener en claro lo que son las instituciones o autoridades que existieron en América y también allá en España. Las dos primeras, ustedes ven arriba a la cabeza en este diagrama que está el rey. Y esas dos instituciones que siguen inmediatamente a él, el Consejo de India y la Casa de Contratación, esas con sede en España, en la metrópoli, tenían funciones muy determinadas, muy específicas en relación a lo que era el proceso de, por un lado, de conquista y colonización. El Consejo de Indias, que tenía funciones de tipo administrativas, que hacía leyes, decretos y funciones incluso judiciales, ¿verdad? Y por otro lado está el aspecto económico, dirigido por la Casa de Contratación, que veía todo lo que dice relación con el monopolio comercial. Luego, en América propiamente tal, ya estaba el que representaba directamente al rey, y que era el virrey, que era justamente eso, la máxima autoridad en América, representando al rey, y tenía atribuciones, ¿verdad?, ejecutivas y administrativas para poder llevar a cabo las políticas que se definían tanto en el Consejo de India, en las leyes que se hacían, las funciones que se le entregaban, como de la Casa de Contratación para mantener el monopolio comercial. Y el virrey entonces acá en América estaba acompañado de una real audiencia, que era un tribunal de justicia, y que también cumplía algunas funciones de tipo administrativa o ejecutiva. El virrey además, ¿verdad?, estaba acompañado en ya lugares más determinados, más específicos, por los gobernadores y eventualmente capitanes generales. Gobernadores se ponían donde ya había paz, ¿verdad?, donde no había resistencia, en este caso de los pueblos indígenas, y capitanía general donde había un estado de guerra, por eso el grado militar, ¿verdad? Entonces el gobernador y el capitán general, que eran dependientes del virrey, realizaban las funciones de gobernación, pero también de carácter militar y económica, ¿verdad? Y luego estos mismos gobernadores y capitanes generales se hacían acompañar o tenían algunos funcionarios menores, como eran los corregidores, ¿verdad?, que tenían también funciones en sectores más pequeños, de gobierno, ¿verdad?, de ámbito también ejecutivo. Y por último estaban propiamente los cabildos, que era el gobierno local, semejante a lo que hoy día sería una especie de junta de vecinos, ¿verdad?, en una comunidad o en una comuna, una junta de vecinos, ¿verdad?, que asumía la administración de los vecinos de ese lugar, ¿verdad?, también funciones judiciales, administrativas, políticas. El cabildo, a pesar de estar tan bajo en la estructura social y administrativa colonial, fue de vital importancia al momento del proceso de independencia. Por eso que tienen esta diapositiva ahí delante de ustedes, porque el cabildo reviste una importancia mayor a la hora de tratarse del proceso de independencia y de las juntas de gobierno y de dependencia de cada una de América en general y de Chile en particular. Bien, bueno, nuestro tema es la independencia de las colonias en América, las colonias españolas, que se inició el año 1808 y que fue fruto de que el rey Fernando VII fue tomado preso. Este proceso llamado de independencia latinoamericana, ¿verdad?, abarcó desde el 1804, en realidad 1808, hasta el 1826, y involucró todos los territorios del imperio español, ¿verdad?, acá en América, y significó, ¿verdad?, de que hubiese todo un cambio en la configuración, diríamos, de toda la Europa, particular de los dos imperios importantes, que era España y Portugal en esta época, y el surgimiento de nuevas naciones o gobiernos, ¿verdad?, como fue acá en Latinoamérica, de los nuevos gobiernos, los nuevos países o estados, ¿verdad?, a partir de lo que fueron las juntas de gobierno. Entonces hubo un sinfín de razones que llevaron a que las colonias americanas iniciaran este proceso
de separación o de independencia. Hay un detonante, cual es que el rey Fernando VII es tomado preso, detenido por Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Porque él, en la península ibérica, está Portugal en un rincón y todo el resto de España, y Napoleón venía desde Francia y quería invadir Portugal, tenía que necesariamente pasar por España. Entonces habló con el rey, que en ese tiempo era Carlos IV, ¿verdad? El padre de Fernando VII, y le pide permiso para cruzar por España e invadir Portugal. En realidad el rey Carlos IV de España no estaba en condiciones de negarse, así que le entregó la facilidad para que cruzaran por el ejército, con su ejército por el territorio español. Invadieron efectivamente Portugal, tomaron dominio, pero cuando venían de regreso, saliendo, aprovecharon de tomar dominio también sobre España. Se realizó una reunión, y en esa reunión Napoleón Bonaparte hizo abdicar, a renunciar al rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, y Fernando VII fue tomado preso, ¿verdad? Y mientras fue él tomado preso, estaba cautivo, Napoleón Bonaparte puso a su hermano a gobernar en España como rey, y su hermano se llamaba José Bonaparte, pero es conocido en la historia como Pepe Botella, porque la verdad que pasaba ebrio, alcoholizado, ¿verdad? Porque era muy bueno para el alcohol. Entonces, esa fue el detonante principal de que las colonias americanas comenzaran con el movimiento juntista, o de armar sus propias juntas de gobierno. Sin embargo, hubo una serie de otras razones, ¿verdad?, que fruto de esa situación tan particular que fue el cautiverio del rey Fernando VII, detonaron, ¿verdad?, con el descontento político, social, económico, ¿verdad?, que había en las colonias americanas, para que éstas se independizaran. Por ejemplo, dentro de las razones, ¿verdad?, o descontento que provocó en el ámbito de lo político, había un fuerte centralismo y muy autoritario, ¿verdad?, por parte de la corona española respecto de las colonias americanas. Había mucha burocracia, había una estructura tan difícil, ¿verdad?, y estaba muy mal administrado. Y eso evidentemente que evitaba de que acá en América los criollos, ¿verdad?, o los descendientes de españoles, pero que ya habían nacido acá en América y que se llamaban a sí mismos criollos, pudieran tener acceso a las estructuras de autoridad o de gobierno, ¿verdad? Como veíamos en las primeras diapositivas, solo les quedó la última instancia, que era el cabildo, donde podían realmente ellos tener algún grado de participación política, porque el centralismo era muy grande, había demasiada autoritarismo, es decir, casi como dictatorial, y había una muy mala administración. Si a eso se le añadía, ¿verdad?, el problema social que existía, ¿verdad?, de que estaba muy marcada la diferencia entre los que eran europeos o españoles y los que eran americanos, aunque fueran hijos de españoles, ¿verdad?, pero ya habían nacido en América, ya eran mal mirados. Y más encima, más abajo en la escala social, estaban los campesinos, los negros, los indios, los pequeños propietarios, ¿verdad?, los criollos, los comerciantes, los americanos, digamos la gente de clase baja, pudiéramos decir, y que por supuesto eran peores condiciones tenían en las que vivían. Si a eso además le añadimos el aspecto económico, ¿verdad?, de que el fuerte monopolio comercial ejercido por la corona española en contra de las colonias americanas, que le obligaban a comprar los productos europeos, los productos españoles, a las colonias americanas a un muy alto precio, y a la inversa les obligaban a vender los productos americanos, los que producían acá los comerciantes, los pequeños propietarios, los campesinos, los criollos, lo que producían en la hacienda acá en América, estaban obligados a venderle única y exclusivamente a España, no podían venderle a nadie más, y los españoles la compraban a un precio bajísimo, casi que no les convenía en lo absoluto en términos económicos. Entonces todo eso por supuesto que significó enojo, rabia, y si a eso se le agrega todos los impuestos que les cobraban, ¿verdad?, era una situación bastante difícil de sobrellevar. Y además, ¿verdad?, estaba todo el aspecto de la educación o de las tradiciones, ¿verdad?, que fueron avasalladas, todo lo que era lo americano para imponer lo que era puramente europeo. Todo eso provocó un grave estado, ¿verdad?, de disensión, de lucha, de desacuerdo, de malestar social en las colonias americanas, que llevó, ¿verdad?, al final a que, junto con, como dijimos, el detonante el cautiverio del rey Fernando VII, llevó a que
América, las colonias americanas, empezaran a crear sus propias juntas de gobierno, y eso le daba, por cierto, que a los criollos, a los que eran descendientes españoles, pero que ya habían nacido acá en América, ¿verdad? Y se sentían americanos o criollos, ¿verdad? Le dan el acceso, la posibilidad de acceder al poder político y romper un poco con todo lo que era la estructura de dominación española, ¿verdad? El régimen colonial. Eso elevaba, ¿verdad? O permitía de que se desarrollara una especie de aristocracia criolla, ¿verdad? Gente de clase alta, pero americanos, ya no españoles, y un pueblo con mayor facilidad y acceso a cosas, trabajo. Rebajaron impuestos, ¿verdad? Se repartieron más tierras, y a eso todo estuvo ligado, ¿verdad? A las influencias de ideológicamente hablando, ¿verdad? De las ideas de la Ilustración. Por un lado había estado la independencia de los Estados Unidos, había provocado la Revolución Francesa, que tenía ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Estaba, ¿verdad?, todo en ebullición, la idea de los grandes filósofos de la Ilustración, Locke, Voltaire, Montesquieu, que hablaban, ¿verdad?, de la libertad, de la igualdad y todos estos principios que evidentemente que bajo la dominación española en ningún momento no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse, y con el cautiverio del rey Fernando VII se dieron las condiciones para que en toda América y también en Chile se comenzaran a crear las famosas juntas de gobierno, como fue en el 1810, el 18 de septiembre acá en Chile, cuando se formó la primera junta de gobierno, que fue dirigida por don Mateo Toro y Zambrano. Ahí tenemos, ¿verdad?, los procesos de independencia, que comenzó el movimiento juntista, que fue fruto de del cautiverio del rey Fernando VII, y de quienes incluso juraban fidelidad al rey, pero mientras el rey estuviese preso se iban a autogobernar. ¿Por qué? Porque América era dominio del rey de España, no del pueblo español, porque allá en España también se formó una junta mientras el rey Fernando VII estaba preso, y de la junta de Sevilla, que era una junta principal, mandaron a pedir representantes acá a América, y los americanos y las colonias dijeron no, porque nosotros no dependemos de España, nosotros dependemos del rey Fernando, y mientras él esté preso nosotros tenemos el mismo derecho que tienen ustedes y vamos a hacer nuestras propias juntas. Y ahí comenzó el proceso juntista, que desembocó en lo que fue el proceso de independencia de las colonias, y desde el 1814 en adelante, una vez que el rey Fernando VII fue liberado, ordenó que se recuperaran todos los dominios de América que se habían, comillas, independizado, que habían generado su propio gobierno, y comienza lo que conocemos como la etapa de la Reconquista, para terminar, ¿verdad?, desde el 1816 en adelante con el proceso propiamente tal de independencia. Y ahí tenemos las distintas naciones que hoy día conocemos: Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, ¿verdad?, con los distintos hombres, ¿verdad?, o líderes o caudillos. Ahí está Belgrano en Argentina, Simón Bolívar, ¿verdad?, que abarcó gran parte de Latinoamérica, San Martín también, O'Higgins, Sucre, ¿verdad?, todos estos hombres, los cuales además eran todos miembros de la misma logia, que se llama la Logia Lautaro, que era una agrupación masónica, y que tenían estos mismos ideales que se habían planteado en la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad. Así también Chile atraviesa el mismo proceso. Ahí está lo que les comentaba, ¿verdad?, de cómo fue tomado preso o cautivado, tomado cautivo el rey Fernando VII, y puesto en su lugar el hermano de Napoleón, Pepe Botella, y comienza el movimiento juntista, y las ideas liberales comienzan a difundirse con gran profusión, con gran recepción, ¿ya? Entonces las colonias americanas fue la reacción que tuvieron, porque decían: nosotros dependemos o somos propiedad del rey de España, no de España. Por eso que ellos hicieron, igual como lo hicieron en España, su propia junta de gobierno, ¿ya? La independencia, la totalidad de los territorios, ¿verdad?, acá en América fue un proceso bastante rápido, ¿verdad?, porque duró apenas menos de 10 años. Y en este proceso se siguieron los ejemplos, ¿verdad?, de lo que había sido la Revolución Francesa y también la Revolución Norteamericana, o la independencia de las 13 colonias, o la independencia de Estados Unidos, como hoy día le conocemos,
¿verdad? Estos fueron los grandes ejemplos que se siguieron en el resto de América para poder también desarrollar este mismo proceso de independización, ¿verdad? Ahí está Hidalgo y Morelos, que son los líderes de allá de México, ¿verdad? De Norteamérica, ¿verdad? Pero de México. Está Simón Bolívar, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la liberación de Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. Está San Martín, ¿verdad? Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y por supuesto que Argentina. Están los líderes que eran todos miembros, como digo, de la logia Lautaro. Para España, ¿verdad? El perder los dominios americanos significó un problema político grave y por supuesto que una quiebra económica, porque de América habían estado llevando toda su riqueza. Y esto sucedió justamente cuando otras potencias como Inglaterra, Francia, incluso Holanda estaban comenzando ya a perfilarse con gran potencia, con gran fuerza, que las desplazó posteriormente a un segundo plano. En el caso de Chile en particular hay hitos, ¿verdad? O momentos muy importantes, ¿verdad? Que grafican el proceso de independencia. Una vez que se realiza la primera junta de gobierno en Chile en el 1810, 18 de septiembre, y nosotros celebramos nuestras fiestas patrias, que ya están pronto a ocurrir en nuestro país. Celebramos las fiestas patrias no porque sea la fecha de la independencia, sino que porque es la fecha de la primera junta de gobierno. En 1810, el 18 de septiembre, se forma la primera junta o el cabildo abierto. Se convoca un cabildo abierto, ¿verdad?, en la ciudad de Santiago, y ahí, fruto de ese cabildo, de lo que se habla allí, se decide crear la primera junta de gobierno y comienza lo que nosotros conocemos y que duró hasta el 1814 como la Patria Vieja. Ahí están la bandera, ¿verdad?, de la Patria Vieja y su respectivo escudo. Desde el 1814 hasta el 1817, ¿verdad?, que se llama época de transición, en la época de la Reconquista. Ahí está la bandera, que es la bandera de la transición y el escudo respectivo, ¿verdad? Pero en la época de la Reconquista, cuando España, luego que Fernando VII es liberado, trata de recuperar todos los dominios americanos, entre ellos, por supuesto, Chile. Y desde el 1817 hasta el 1823, el periodo que conocemos como Patria Nueva, cuando ya se definió la bandera actual, el escudo actual, incluso nuestra actual canción o himno nacional, ¿verdad? Y ahí hay personajes muy importantes en cada una de estas etapas que vamos a pasar a ver enseguida. Entonces, 1810, 1814, la formación de la primera Junta de Gobierno, y ahí, en esta época, entre 1810 y 1814, que conocemos como Patria Vieja, don José Miguel Carrera asume el gobierno tras un golpe de Estado, ¿verdad? Asume el gobierno, el Congreso, se había creado el primer Congreso Nacional, y luego José Miguel Carrera crea el primer diario. Ya vamos a ver algunas cosas de lo que él hace. Termina este proceso o este periodo de Patria Vieja con el inicio de la Reconquista, con una batalla que se llama el desastre Rancagua, porque fue realmente un desastre como los realistas derrotaron a los criollos, a los patriotas, mejor dicho en este caso, y ellos salieron, la gran mayoría, huyendo hacia Argentina. El rey de España volvió a ocupar, ¿verdad?, su trono acá en Chile, y vuelve el dominio español, y este dominio, ¿verdad?, se ve expresado en dos gobiernos de Mariano Osorio y Casimiro Marcos del Pont, que fueron los dos gobernadores en esta época de reconquista de españoles acá en Chile, y que trataron de recuperar plenamente, pero ya comenzó lo que se llama la Guerra de Independencia, y que culmina en el 1817 con la batalla de Chacabuco, cuando el ejército libertador cruza los Andes, cruza la cordillera junto a San Martín, ¿verdad?, el general argentino, y un ejército libertador, que era la mayoría eran chilenos, no son argentinos, porque los argentinos dicen que ellos vinieron a liberarnos a nosotros. Eso no es cierto, porque la mayoría, los que cruzaron, efectivamente eran chilenos. Probablemente habían algunos argentinos, pero eran muy por debajo el porcentaje. La mayoría eran chilenos, y derrotan al ejército realista, ¿verdad?, fieles o seguidores o defensores de la monarquía o del rey Fernando VII, derrotan a los realistas, y en 1817, en esta batalla de Chacabuco, comienza, ¿verdad?, un nuevo tiempo, que es lo que nosotros conocemos como Patria Nueva, y se logra, ¿verdad?, ya en el 5 de abril de 1818, se logra la independencia definitiva, a pesar de que en febrero, 12 de febrero del 1818, se firma el Acta de Independencia de Chile con don Bernardo O'Higgins Riquelme.
Ahí tenemos tres personajes muy importantes en cada una de las etapas. En la Patria Vieja tenemos ahí a don Mateo Iturbe Zambrano, podríamos poner a José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez también. En la Reconquista tenemos ahí a Casimiro Marco El Pom, podríamos poner al lado también a Mariano Osorio. Y en la Patria Nueva tenemos fundamentalmente a don Bernardo O'Higgins, ¿verdad? Son tres personajes muy importantes en cada una de estas etapas, ¿ya? Chile, ¿verdad? Y todas las colonias, y Chile en particular, quedaron divididas luego de que Fernando VII fuera tomado preso, ¿verdad? Se forma, viene el movimiento juntista, y ahí se forman dos grupos: los realistas, que eran los que defendían el mantenerse ligado a España y a la monarquía española, y que permitían que se hiciese una junta en cada uno de los lugares, también acá en Chile, pero mientras el rey Fernando VII estuviese preso. Una vez que él fuese liberado, que Chile volviese, o las demás colonias volviesen al dominio español. Y por otro lado había un grupo, ¿verdad?, que era de los patriotas, que defendían ya el concepto de independencia, de la patria, asumiendo que el rey ya estaba ausente, y decían la soberanía vuelve al pueblo, y ya no tenían por qué devolvérsela posteriormente. Y por eso que es lo que se da y lo que se debate en la primera Junta de Gobierno del 1812, tal cual está ahí, dando inicio a lo que conocemos como Patria Vieja. Entonces los chilenos en esta Patria Vieja, sin independizarse, comienza un proceso de autogobierno o de gobierno propio. Con la Reconquista, Fernando VII intenta retomar el control total de las colonias americanas, también la de Chile, pero en el caso chileno, en 1817 al 23, se derrota a los ejércitos realistas y se logra declarar la independencia con el proceso que conocemos como de Patria Nueva. Ahí tenemos, ¿verdad?, lo que fue la primera Junta de Gobierno. Tenemos a Mateo Iturbe Zambrano y a los que fueron, ¿verdad?, miembros de esa Junta. Nuevamente, lo importante en esta época de Patria Vieja es que luego de la primera Junta de Gobierno, José Miguel Carrera asume el poder, ¿verdad? Y se produce un conflicto interno, porque había algunos que no compartían las ideas de Carrera, así como Carrera no compartía las ideas de O'Higgins. Entonces se crea un problema entre ambos, entre O'Higgins y la familia de los Carrera. Y con esos conflictos tuvieron que enfrentar a los realistas, y muchos dicen que fruto de ese conflicto entre O'Higgins y Carrera es que se provocó el famoso desastre de Rancagua, con lo cual termina la Patria Vieja y viene el periodo de la Reconquista. Pero en esta Patria Vieja, la primera Junta de Gobierno lo primero que hace, ¿verdad?, es decretar libre comercio, y se abrieron varios puertos, tal cual se dice ahí. Se liberan los derechos aduaneros, y se empiezan, ¿verdad?, a compartir lo que son las cartas geográficas, a traer pertrechos, ¿verdad?, armas, instrumentos, máquinas y cosas, ¿verdad?, que sirviesen al desarrollo de la nación. Nuevamente está allí en lo que es la Patria Vieja, a modo de resumen: primera Junta de Gobierno, cuya obra es libertad de comercio, elecciones de un Congreso, y cuando se elige el Congreso, ahora el Congreso comienza a gobernar en 1812 y declara lo que se llama la libertad de vientre. La libertad de vientre era aquello que significaba que un esclavo en Chile, a pesar de que llegaron muy pocos esclavos, pero especialmente la mujer esclava que se embarazaba y tenía un hijo, con esta ley de libertad de vientre del primer Congreso Nacional, ese hijo no iba a ser esclavo, porque en todos los otros lugares donde había esclavos, los hijos de las esclavas seguían siendo esclavos. Acá en Chile, con esta ley de libertad de vientre, se le declaró la libertad a quienes nacieran de esclavos, ¿verdad? Y después del Congreso Nacional, esta Carrera, que asume el gobierno con un golpe de Estado, establece relaciones con Estados Unidos, crea el primer periódico de Chile, ¿verdad?, La Aurora de Chile, y crea los primeros símbolos patrios que ya hemos visto: la bandera con amarillo, el primer escudo nacional, y termina este proceso de Patria Vieja, o esta etapa, con lo que conocemos el desastre de Rancagua. Ahí están más específicamente, ¿verdad?, quiénes fueron los protagonistas y cuáles fueron las obras, que ustedes podrán ver en detalle cada vez que lo necesiten. El gobierno de José Miguel Carrera, ¿verdad?, como ya hemos dicho, él estableció relaciones con Estados Unidos, creó el primer periódico, que fue La Aurora de Chile, dirigido por un cura, el fray Camilo Enríquez, y los símbolos patrios, y también el primer reglamento constitucional, y esto es muy importante, el primer reglamento constitucional del 1812. Ahí están las obras de Carrera, ¿verdad? Y
buscó fortalecer la cultura, inauguró el Instituto Nacional, fundó la Biblioteca Nacional y decretó la libertad de imprenta, porque antes solo tenía el monopolio solo el gobierno, o en este caso la colonia, la autoridad. Así que hizo una obra bastante importante José Miguel Carrera, ¿verdad? Eh, ya lo hemos dicho todo esto, y termina con el desastre Rancagua, ¿verdad? Y esta época de reconquista que comienza con el desastre Rancagua, termina la Patria Vieja y comienza el desastre, la época del desastre, la época de la reconquista con el desastre de Rancagua, y esta misma época termina con la batalla de Chacabuco. Ahí están los dos gobiernos, ¿verdad?, de Mariano Osorio y Casimiro Marco del Pon, respectivamente, y crean los tribunales de vindicación y junta de vigilancia. Eso eran instancias de represión a los que habían estado luchando en favor de la libertad. Les quitan las tierras, ¿verdad?, a los patriotas, los mandan exiliados, restablecen el tribunal de la Real Audiencia, hacen un montón de cosas. En el caso de Casimiro del Pon crea el Ejército Libertador de los Andes, y bajo este gobierno, ¿verdad?, reprimen fuertemente a los criollos, y aparece en esta época de Marco del Pon la figura del guerrillero Manuel Rodríguez. Y bajo su gobierno entonces se da la batalla de Chacabuco. Marco del Pon es apresado y posteriormente fusilado. En la Patria Nueva, ya probablemente tal, a partir de febrero de 1817, en febrero se promulga la independencia de Chile y asume don Bernardo O'Higgins con el cargo de director supremo. Él nunca fue presidente, fue director supremo de la República, ¿ya? Y organiza la primera expedición libertadora hacia el Perú. Y el 23 de enero, o sea, el 28 de enero de 1823, digo, Bernardo O'Higgins renuncia al cargo por un montón de razones, ¿verdad?, que significó el descrédito. Ahí está nuevamente las obras de O'Higgins. Él reabrió el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, que había sido cerrada en la época de la Reconquista, y crea, ¿verdad?, el mercado de abasto, un cementerio general, pavimenta las calles, y crea también la Constitución del 1822. Como director supremo, pues que pretende prolongar su mandato por más tiempo, y eso evidentemente significó que la gente, la aristocracia criolla no le agradase mucho, y terminó por renunciar, porque la verdad que no querían tener por mucho tiempo a O'Higgins, ¿ya? Ahí están las obras del gobierno de O'Higgins, ¿verdad?, en materia económica, política, militar, cultural, obras públicas y educacional. Ya hemos nombrado varias de ellas también. Y ahí está como una línea resumen, una línea de tiempo resumen de todos los procesos de independencia, desde la primera Junta de Gobierno en 1810, cuáles fueron sus obras, el primer Congreso Nacional y cuáles fueron sus obras, ¿verdad? Hemos dicho la libertad de vientre, en la dictadura, dicen algunos, de Carrera, o el golpe de Estado que José Miguel Carrera realizó, y cuáles fueron las obras de lo que él hizo: primer Congreso Nacional, la bandera nacional, el Instituto Nacional, ¿verdad? Luego en la época de Reconquista con Mariano Osorio y Marco Casimiro del Pon, ¿verdad? Y lo que ellos hicieron y cómo persiguieron, ¿verdad?, y trataron de eliminar a todos los que tuviese ideas independentistas o separatistas. Y luego ya con la batalla de Chacabuco en 1817 en adelante, el periodo que conocemos como Patria Nueva, y el gobierno de O'Higgins, ¿verdad?, como director supremo de la nación, están sus obras, o la reapertura de las obras que Carrera en su momento había hecho y que bajo la Reconquista habían sido suspendidas. Y también ahí está muy importante lo que son las causas de la abdicación, de por qué O'Higgins tuvo que renunciar, entre ellos el conflicto que tenía con la iglesia, por la creación del cementerio general, ¿verdad?, y de los disidentes, porque no quería la iglesia católica, por supuesto, que quería solamente el cementerio católico. Lo acusaron, ¿verdad?, del fusilamiento de los Carreras y de Manuel Rodríguez, lo cual es cierto. También provocó una grave crisis económica, porque él se comprometió, ¿verdad?, con créditos extranjeros, especialmente con Inglaterra. A nuestro país después no había cómo pagarlo, y que era miembro de la logia lautarina, ¿verdad?, de la que ya hemos mencionado, que eran la mayoría de los líderes o los caudillos americanos.
Entonces había una excesiva en su reglamento 1822, un excesivo control o poder, ¿verdad? O concentración del poder en sus manos, y eso por supuesto tampoco le gustaba a la nobleza. Pero lo peor, diría yo, es que él abolió los títulos de nobleza y los mayorazgos, eliminó eso, prohibió los juegos, ¿verdad? Y diversiones populares, todas las cosas que efectivamente trajo mucho descrédito y a mucha gente no le agradó para nada lo que O'Higgins hizo. Desde 1823 en adelante hasta el año 1829, es decir, 6 años, es una época que conocemos como una época de anarquía, una época de desorden, una época de ensayos constitucionales, le dicen otros, y que es muy importante que nosotros tengamos claridad de que es lo que realmente sucede, porque después viene la época que conocemos como de gobiernos, eh, ¿cómo se llama?, de regímenes conservadores por 10 años, la época de los decenios, y posteriormente tenemos la época de los gobiernos liberales. Pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Ustedes tienen unas tareas que yo les di en el momento, así es que espero que me las tengan lo más pronto posible. Cualquier consulta, ya saben, la estaremos tratando de despejar lo antes posible. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Chao, chao.